del concurso. De la ley concursal. Los efectos podemos clasificar efectos, podemos decir, personales, que son aquellos que se producen respecto de la persona, del deudor concursado y de los administradores. El concurso, como los administradores, el deber de prestar toda la colaboración que el juez o el síndico les requiere tengan que ver con su situación patrimonial, ¿sí? Entonces, en base a eso, si el síndico solicita una información, lo mismo que el juez, o la presentación de alguna documentación, o de que comparezcan personalmente al juzgado o al estudio del síndico, se deben presentar, ¿sí? Sobre su cabeza pesa el deber de colaboración. Esto está regulado en los artículos 17, que este artículo del 17 de la ley concursal es el atinente al régimen de administración vigilada, 274 y 275, y estos dos artículos se refieren a las facultades que existen en cabeza del síndico y del juez concursal, ¿sí? Y es precisamente en virtud del cumplimiento de este deber de colaboración que el concursado tiene restringida la libertad ambulatoria. ¿Qué implica esta restricción a su libertad ambulatoria? Que tenga que, en su caso, comunicar que va a salir del país, o a todo evento tiene que pedir autorización para salir del país. Si se va a ausentar del país por un plazo menor a 40 días, basta con que lo comunique. Presente un escrito con el patrocinio de su abogado y que comunique que va a salir del país. Ahora bien, si se va a ausentar por un plazo mayor, directamente requiere la autorización del juez, ¿sí? Que obviamente tramita con vista al síndico. Esa autorización judicial eventualmente se le va a otorgar siempre que no sea necesario que se encuentre presente a los efectos de cumplir con ese deber de colaboración, ¿sí? Porque el fundamento de esa restricción a su libertad ambulatoria es cumplir con el deber de colaboración, no es una sanción que pesa en cabeza del concursado, ¿sí? En cuanto a los efectos patrimoniales, podemos mencionar el primero, que tiene carácter cautelar, que es la inhibición general de bienes, que implica directamente un efecto patrimonial de la apertura del concurso, ¿sí? Cuando el juez dicta la sentencia de apertura del concurso, directamente ordena la inhibición general de bienes del concursado, debiéndose anotar esta medida cautelar en el registro de propiedad de inmueble, el registro de la propiedad automotor, de buques y aeronaves, ¿sí? A los efectos de que se cumpla debidamente con el régimen de administración patrimonial que establece la ley concursal, y de alguna manera tratar de evitar que el concursado enajene bienes registrables. ¿Por qué? Porque para eso eventualmente debe pedir autorización judicial. ¿Por qué? Porque el concursado, cuando se abre su concurso preventivo, está sujeto a un régimen de administración especial, ¿sí? Un régimen de administración vigilada. ¿Vigilada por quién? Por el síndico, ¿sí? Este régimen de administración vigilada está regulado en los artículos 15, 16 y 17. El artículo 15 básicamente establece que el deudor conserva
la administración de su patrimonio, pero lo hace bajo la vigilancia del síndico, ¿sí? En ese sentido, la ley concursal establece actos prohibidos, actos sujetos a autorización judicial y, de manera residual, actos permitidos, ¿sí? ¿Ese régimen de administración vigilada pesa solo en cabeza del concursado? Sí, porque en la quiebra en realidad la administración pasa a ser exclusivamente del síndico. Sí, pero hay algunos otros sujetos que sufran estas limitaciones en la administración de su patrimonio. Los Lo que es el incapaces. acervo hereditario. O sea, este efecto patrimonial del concurso, ¿se expande a otros sujetos diferentes del concursado? Fíjense lo que dice el artículo 18. ¿No se expande a aquellos que también responden de forma ilimitada? Bien, ¿y de dónde surge eso? De la ley de sociedades. No. La ley de sociedades lo que hace es establecer el tipo de responsabilidad que tienen. Es decir, responden con todo su patrimonio por el pasivo social. Pero, ¿en qué ley estará previsto que eventualmente estos socios también sufren estas limitaciones en la administración de su patrimonio en caso del concurso de la sociedad? ¿Dónde estará regulado eso? ¿Está en la ley de sociedades? En la ley concursal. En la ley concursal, ¿sí? Fíjense el artículo 18 de la ley concursal. ¿Qué dice? Que se expande a los socios que tienen sociedad ilimitada. A los socios que tienen responsabilidad ilimitada, ¿sí? Es decir, responden con todo su patrimonio por el pasivo social, ¿sí? Si bien a ellos no se les abre el concurso preventivo de pleno derecho, en virtud del concurso de la sociedad, lo cierto es que sufren algunos efectos, entre ellos la inhibición general de bienes y las limitaciones a la administración, ¿sí? O sea que los efectos patrimoniales, en aquellos casos de las sociedades que está compuesta por socios que responden de forma ilimitada, le va a caber estos efectos. La inhibición general de bienes. Exacto, la inhibición general de bienes y las limitaciones a la administración. Sí, exactamente. Y perdón, profe, las limitaciones, ¿cuáles serían? Las limitaciones es que tiene actos prohibidos y actos sujetos a autorización judicial. ¿Sí? Abierto el concurso preventivo, el concursado y en su caso los socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada no pueden realizar actos a título gratuito. ¿Sí? No pueden realizar donaciones, ni prestar dinero en forma gratuita, ¿sí? Ni una fianza gratuita, ¿sí? Ni el reconocimiento o el pago de una obligación natural, la remisión de una deuda, son todos actos a título gratuito, ¿sí? A su vez están prohibidos los actos que impliquen alterar la situación de los acreedores concursales. ¿Cuáles son los acreedores concursales? Los que verificaron su crédito. ¿Son los que verificaron su crédito? Los de causa de título anterior a la presentación. Bien, los de causa de título anterior a la presentación, ¿sí? Y en definitiva, esta circunstancia se está haciendo referencia al pago a un acreedor concursal, ¿sí? Abierto el concurso preventivo, rige el principio de igualdad, por lo tanto, el concursado tiene prohibido pagar a un acreedor de causa o título anterior a la presentación. ¿Por qué? Porque todos
por igual, tiene la carga de presentarse a verificar y cobrar una vez que el acuerdo se homologue conforme lo pactado en el acuerdo, ¿sí? Pagar un acreedor concursal vulnera el principio de igualdad, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es un acto prohibido. Ahora bien, fíjense que el artículo 16, en el primer párrafo, enuncia los actos prohibidos, ¿sí? Que son estos dos que vimos, actos a título gratuito, o que alteren la situación de los acreedores concursales, ¿sí? Y en el párrafo que le sigue regula el régimen de pronto pago. Eso sería como una excepción, ¿no? Exacto. Fíjense cómo es la estructura del artículo 16. Actos prohibidos, pronto pago, que tiene varios párrafos, Actos y sujetos a luego autorización. los actos sujetos a autorización. Exactamente, muy bien, ¿sí? Entonces, en todo el artículo 16, en el 15 y el 16, tenemos regulado el régimen de administración especial, ¿sí? Los actos sujetos a autorización, ¿cuáles son? Fíjense que ahora vamos a ver pronto pago, ¿sí? Pero los actos sujetos a autorización son todos los que establece el artículo 16 que requieren autorización judicial, ¿sí? Es decir, los relacionados con bienes registrables, los de disposición o locación de fondo de comercio, emisión de debentures u obligaciones negociables con garantía especial o flotante, la constitución de una prenda o hipoteca. Entonces, fíjense que son todos estos actos que de forma expresa requieren autorización judicial y, además, y esto es como una regla residual o genérica, requieren autorización judicial todos los que excedan la administración ordinaria de su giro comercial, dice la ley. Entonces establece una serie de actos que necesariamente requieren autorización judicial y a su vez nos trae una regla residual o genérica que obviamente se tiene que aplicar teniendo en consideración la actividad que eventualmente realice el concursado y que permita evaluar si en ese caso en concreto excede el giro ordinario de sus negocios o no, ¿sí? Creo que en la primera clase les había dado el ejemplo del almacenero. El almacenero que hace las ventas ordinarias de todos los días a los vecinos del barrio, obviamente no es un acto que excede la administración. Y tampoco está enunciado en forma expresa como que requiere autorización judicial, ¿sí? Pero si el almacenero vende todas las heladeras, todas las estanterías y vende todo el stock de mercadería, si bien no está enunciado en forma expresa como un acto que requiere autorización judicial, es obvio que sí lo requiere porque excede la administración ordinaria de sus negocios, ¿sí? Por eso la ley concursal nos da entonces una norma residual o genérica que permite determinar, en el caso en concreto, si un acto requiere autorización judicial o no, ¿sí? Y todos aquellos actos que no están prohibidos ni sujetos a autorización judicial van a estar permitidos, ¿sí? Bien, volvamos al pronto pago. Decíamos, el artículo 16, en el primer párrafo, establece que está prohibido pagar a un acreedor de causa o título anterior a la presentación. En el párrafo que le sigue, regula el pronto pago. ¿Por qué el pronto pago está previsto en el artículo 16? Porque en definitiva el pronto pago importa una autorización judicial para que el deudor concursado pague a ciertos acreedores concursales, a ciertos acreedores de causa o título anterior a la presentación. Por lo tanto, podríamos decir válidamente que el pronto pago constituye una excepción al principio de igualdad. Porque si por el principio general el concursado no le puede pagar
a ningún acreedor concursal, y el pronto pago autoriza al concursado a pagar a ciertos acreedores laborales, obviamente... Eso sería por la especial naturaleza del crédito, ¿no? Exactamente, ¿sí? La ley concursal, en virtud de la especial naturaleza del crédito de carácter alimentario, es que regula el régimen de pronto pago, e implica, en definitiva, para ciertos acreedores de naturaleza laboral, la posibilidad de cobrar su crédito antes que se homologue el acuerdo. ¿Sí? Implica para ciertos acreedores de naturaleza laboral, fíjense que no digo de forma genérica, implica para los acreedores laborales cobrar antes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para ciertos acreedores laborales implica la posibilidad de cobrar antes. ¿Antes de qué? De que se homologue el acuerdo. Por eso es una excepción al principio de igualdad. ¿Sí? Y es una excepción a un acto prohibido. No todos los acreedores laborales tienen una consulta. el derecho al pago, ¿sí? Sí, decime. Profe, una consulta. ¿Esos acreedores laborales van a cobrar toda la deuda completa antes de que se homologue el acuerdo? Sí, en principio sí. Vamos a ver que según el caso en concreto, si son muy abultadas las deudas laborales, lo que se va a hacer es un plan de pagos. ¿Sí? El síndico mes a mes va a ir haciendo un informe en virtud del cual especifique cuánto se va a ir pagando a cada uno de esos acreedores susceptibles de pronto pago. ¿Sí? Y cada pago que se le haga a cada uno de esos acreedores con derecho al pronto pago no va a poder exceder 3 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Esto es como para ponerle un límite, para acotar cuánto se va a distribuir del pronto pago, ¿sí? La idea es ir pagándole a todos. ¿Cuándo? Antes que se homologue el acuerdo. Y vamos a ver que el pronto pago se va a hacer efectivo con los fondos líquidos disponibles de la concursada. ¿Sí? Se supone que con el dinero que le quede, obviamente luego de pagar todo aquello que es necesario para la producción, ¿sí? Es decir, todas las remuneraciones de los trabajadores que se vengan con posterioridad a la presentación, ¿sí? Todos los impuestos, o sea, todas las cargas fiscales, todos los gastos que se hagan para la compra de los insumos, la materia prima o la mercadería, ¿sí? Luego de la presentación en concurso, es decir, se hace efectivo sobre los fondos líquidos disponibles. ¿Sí? Eventualmente la ley concursal prevé la posibilidad de que si no hay fondos líquidos disponibles, se afecte incluso los ingresos brutos de la concursada, el 3% mensual bruto, ¿sí? Que esto fue bastante criticado cuando se reformó el artículo 16. Porque eso, lo que ingresa en forma bruta la concursada, obviamente, como lo dice la palabra, no es todo ganancia. Hay una parte que la destina para producir, para pagar los sueldos con posterioridad a la presentación en concurso, las cargas fiscales, la compra de mercadería, ¿sí? Pero bueno, la ley concursal lo que trata es dar una protección mayor a este tipo de acreedores que tienen incluso la posibilidad de que se afecte para pagarle a ellos, por la deuda concursal, el 3% de los ingresos mensuales, del 3% mensual de los ingresos brutos. ¿Sí? Igual, profe, lo que la ley hace es equilibrar entre los acreedores y el concursado, porque al concursado después no le deja estar más de un año inhabilitado y trata de que los acreedores también cobren, o sea que están en la línea media, ¿o no? En el concurso preventivo, el deudor no está inhabilitado. ¿Sí? No se confundan. La inhibición general de bienes, no sé si ustedes pueden ver lo que yo marco acá. Ah, está bien.
¿sí? No se confundan la inhibición general de bienes, que es una medida cautelar, que en definitiva impide vender bienes registrables, con la inhabilitación, que es un efecto personal de la quiebra, que no se da en el concurso, ¿sí? Igual lo que vos comentás no está mal, porque en definitiva trata de la ley concursal de conjugar todos los intereses en juego, el del concursado y obviamente el de ciertos acreedores que tienen en cabeza suya un crédito de naturaleza alimentaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los créditos susceptibles de pronto pago? Son aquellos que, que tienen naturaleza laboral y que están enunciados en el artículo 16. ¿Sí? Además, esos créditos que están enunciados en el artículo 16 tiene que gozar de privilegio general o especial según la ley concursal. ¿Sí? ¿Qué colegimos de esto? Que no todos los créditos de naturaleza laboral, de causa del título anterior a la presentación, gozan del pronto pago. Eso no es así. Sí es cierto que gozan del pronto pago ciertos créditos de naturaleza laboral, y que para gozar del pronto pago tengo que ser laboral. Pero no todos los créditos laborales son pronto pagables. Por ejemplo, vacaciones no gozadas, la indemnización por vacaciones no gozadas no está enunciado en el artículo 16, y aunque sea un crédito de naturaleza laboral, no es susceptible de pronto pago. ¿Me entienden? O sea, perdón, profe, como para entender, solo los que están enunciados explícitamente en el artículo 16. Exacto. Solo a los que refieren en esa situación, exacto. Con respecto a lo laboral, lo que dice el 16, nada más. Exacto. Y que tengan, además de estar enunciados en el artículo 16, y esto también surge de la misma norma, esos créditos que están allí enunciados tienen que tener privilegio general y o especial según la ley concursal. Por ejemplo, el artículo 16 dice, son susceptibles de pronto pago las remuneraciones debidas al trabajador. ¿Sí? Si se le deben al trabajador remuneraciones por 8 meses. Hacía 8 meses que no le pagaban al trabajador el sueldo cuando el deudor se concursó. ¿Sí? El artículo 16 dice que es susceptible de pronto pago las remuneraciones debidas al trabajador, que gocen de privilegio general o especial. ¿Tienen el artículo 16 ahí? Sí. Fíjense que hace una enumeración de todos los créditos: remuneraciones debidas al trabajador, indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedades laborales, cita una serie de indemnizaciones previstas en leyes especiales, ¿sí? La del 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere a las sanciones combinatorias por omisión de ingresos y no pago de aportes, indemnizaciones agravadas por causa de embarazo, indemnización por matrimonio, la sustitutiva de preaviso, integración de mes de despido, ¿sí? Fíjese que hace toda una enumeración. Que gocen, dice el artículo 16, no sé si ya lo encontraron, de privilegio general o especial. ¿Lo ven? Entonces, no solo son todas esas que enuncian ahí, sino que tiene que gozar de privilegio general o especial según la ley concursal. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las que gozan de privilegio general o especial según la ley concursal? ¿Cuáles son los créditos laborales privilegiados según la ley concursal? Entonces, esto nos lleva a tener que buscar en la ley concursal dónde están regulados los privilegios. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que en la ley 24.522 hay todo un capítulo que regula los privilegios, ¿sí? A partir del artículo 238. Y solo tienen privilegio en un concurso preventivo o en una quiebra aquellos acreedores que están enunciados en la ley concursal. ¿Sí? El régimen de privilegios de nuestra ley concursal es cerrado. Solo tienen privilegio a los que están enunciados expresamente en la ley concursal. ¿Sí? Los privilegios concursales
¿En qué artículos están regulados? A partir del 238. 238 en adelante. ¿Y los concursales? Los laborales, perdón. ¿Los encontraron? No. Fíjese que hay un artículo que se refiere a los privilegios generales y otro que se refiere a los privilegios especiales. ¿Ese es el 246? El 246, ¿a cuáles se refiere? A los generales. Bien, ¿y dónde están los laborales ahí? ¿En qué inciso? En el primero, ¿no? En el inciso 1. Bien, ¿qué dice? Dice, los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por 6 meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se Cualquier incluyen otro los derivado. intereses. Sí. Bien, ¿y el 241? ¿En qué inciso está? En el 241, En el inciso 2. 246 son privilegios generales. El privilegio general es aquel que se ejerce o que se tiene respecto del producido, o sea, del dinero obtenido por la venta de todos los bienes, ¿sí? Y el privilegio especial es aquel que tiene asiento en un bien determinado, ¿sí? Los privilegios especiales laborales están en el artículo 241, ¿qué inciso? 2. 2. Bien, las remuneraciones, ¿sí? Que se deben al trabajador, tanto en el 241 como 246. ¿Todas las remuneraciones tienen carácter privilegiado? No. No, solo las que hace mención. Que ser debidas por 6 meses. Bien, por 6 meses. Las remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses. Esas son las que tienen privilegio general o especial según la ley concursal. Por lo tanto, las remuneraciones más allá de los 6 meses son quirografarias, es decir, no tienen privilegio. ¿Sí? ¿Y esas, profes, se pueden cobrar después en el concurso o no? En el concurso, no quiero que se confundan esto que estamos viendo, ¿sí? Cuando se hace el acuerdo, ¿no entran en el acuerdo Cuando de se esa hace el remuneración? acuerdo, nosotros vamos a ver que el acuerdo es obligatorio que se alcance con los acreedores quirografarios. ¿Sí? Sí o sí es obligatorio, por decirlo de alguna manera, para el concursado que logre las mayorías con los quirografarios, es decir, con los que no tienen privilegio. Si esto sucede, si se logra el acuerdo con los quirografarios y no con los privilegiados, no hay problema. Se homologa el acuerdo para los quirografarios, el concursado seguirá trabajando y cumplirá el acuerdo con los quirografarios y los privilegiados recuperan la acción individual que tenían suspendida con la apertura del concurso. Por lo tanto, si recuperan esa acción individual, pueden ejecutar activos del concursado, pueden iniciarle juicio o pueden pedirle la quiebra, porque el concursado les tiene que pagar igual. ¿Por qué? Porque no están comprendidos en el acuerdo. ¿Sí? A ellos les pagará el 100%, no hubo acuerdo para ellos, y no hay problema. No se declara la quiebra indirecta por eso. ¿Por qué? Porque se logró el acuerdo con los quirografarios. ¿Sí?
Por lo ¿Son tanto, dos votaciones distintas, profe? ¿cómo? Son dos votaciones distintas, digo, la que se hace con los quirografarios y la que se hace con los privilegiados. Si el concursado tiene la opción de hacer ofrecimientos de acuerdo preventivo a los privilegiados o no. ¿Sí? Así que sí, puede hacer, son dos propuestas de acuerdo distintas, válidamente. ¿Sí? No sé si me explico. A los quirografarios, válidamente les puedo hacer una propuesta y a los privilegiados otra distinta, y no vulnera el principio de igualdad, porque no son iguales esos acreedores. O sea, la igualdad se tiene que dar entre iguales. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que para lograr el acuerdo con los quirografarios, la mayoría siempre es doble. Mayoría de personas y de capital. Para lograr el acuerdo con los quirografarios se requiere que la mitad más uno de esos quirografarios voten favorablemente, y a su vez, esa mayoría simple debe representar las 2/3 partes del pasivo quirografario. Si esta mayoría doble se da, se homologa el acuerdo con los quirografarios. Si el concursado opta, porque les dije que era optativo ofrecer acuerdo a los privilegiados, por hacer propuestas a los que tienen privilegio general, la mayoría también es doble y es la misma que para los quirografarios, ¿sí? Pero obviamente se va a computar respecto a los que tienen privilegio general. Y si el concursado opta por hacer una propuesta de acuerdo preventivo a los que tienen privilegio especial, se requiere la unanimidad, ¿sí? O sea, ¿por qué llegamos hasta acá? Porque alguien me preguntó, ¿y los quirografarios o los privilegiados cobran en el concurso? Habría que quizás reformular un poco la afirmación y decir, los privilegiados van a estar comprendidos o no en el acuerdo, según si hubo o no propuesta para ellos. ¿Sí? Porque no es, en el concurso no es como en la quiebra que se venden todos los bienes y se reparte el dinero entre todos. ¿Sí? Sí, en la quiebra obviamente siempre se va a comprender a todos los acreedores, sean quirografarios o privilegiados. En el concurso no, porque solo es necesario para el concursado alcanzar un acuerdo con los quirografarios. ¿Sí? Igual mi pregunta, profe, iba a si las remuneraciones después de los 6 meses, cuando usted dijo que pasaban a ser acreedores quirografarios, esas remuneraciones se cobraban cuando se homologaba el acuerdo. Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque esa era mi pregunta. Quirografaria. Ah, no te entendí, perdón. Eso sí, esos acreedores quirografarios no son esas remuneraciones que exceden los 6 meses, es un crédito quirografario, por lo tanto, no es susceptible de pronto pago, por lo tanto, no lo puede cobrar antes que se homologue el acuerdo, lo va a cobrar luego que se homologue en el acuerdo y conforme lo pactado en el acuerdo. ¿Sí? Gracias. Muy buena la pregunta, porque aparte también nos sirvió como para introducir esto que vimos, que es obligatorio para el concursado llegar a un acuerdo con los quirografarios. ¿Sí? ¿Se entendió lo que preguntó la compañera? O sea, las remuneraciones que tengan privilegio general o especial, que sean hasta 6 meses, son pronto pagables. Por lo tanto, no hace falta que el acreedor pida la verificación ni nada. Directamente el juez, incluso de oficio, autoriza que se le pague. ¿Por qué? Porque es susceptible de pronto pago. Las remuneraciones que exceden los 6 meses, si bien es un crédito laboral, lo cierto es que al no gozar de privilegio general ni especial, no es susceptible de pronto pago, es quirografario y por lo tanto tiene que cobrar conforme lo que se pacte en el acuerdo ¿sí? Y cuando se haya pactado en el acuerdo y demás. ¿Por qué? Porque es quirografaria. Y las acreencias quirografarias, si hay acuerdo homologado, siempre van a estar comprendidas en el acuerdo. ¿Sí? Profe, pregunta, entonces, los acreedores laborales que resulten ser quirografarios van a pasar a la misma categoría que cualquier otro acreedor, por más que sean laborales, no van a tener un privilegio para el pago, sino que solo tienen privilegio los que
son de 6 meses para atrás. Eso de los 6 meses, algunas aclaraciones, eso de los 6 meses es solo para los créditos por remuneraciones. ¿Sí? Porque la indemnización, supóngase por despido por causa de matrimonio, no hay una limitación temporal, es toda la indemnización. Por otro lado, el crédito, vieron que los créditos devengan intereses moratorios, un crédito laboral. A mí el concursado me tenía que pagar una indemnización por despido, no me la pagó. Está en mora, se devengan intereses. ¿Sí? El retardo imputable en el cumplimiento de la obligación deben intereses moratorios. Los intereses también tienen reconocido un privilegio en la ley concursal. ¿Sí? Esto es el artículo 242 y 247. Pero hay un límite temporal, intereses por 2 años. Si hace 10 años que está en mora el concursado con ese acreedor laboral, y bueno, tiene solo privilegio de intereses por 2 años. Los otros 8 años de intereses son quirografarios. ¿Sí? Bien, ¿qué me habías preguntado? Perdón. Que luego luego de los 6 meses de esas remuneraciones debidas, ¿sí? Si debes por más tiempo, sí. Entonces, como son quirografarios, esos acreedores, aunque sean laborales, pasan a ser como el resto, digamos. Sí, son quirografarios. Ahora bien, nosotros vamos a ver que la ley concursal permite al concursado la posibilidad de categorizar a sus acreedores quirografarios. Es decir, le permite distinguir o hacer grupos de acreedores en base a la naturaleza del crédito, en base al importe del crédito, ¿sí? Si el concursado quiere hacer propuestas de acuerdo diferentes entre sus acreedores quirografarios, tiene que necesariamente categorizar, ¿sí? Por ejemplo, si a los acreedores quirografarios laborales le quiere ofrecer una propuesta de acuerdo diferente que a sus acreedores que sean proveedores, o el Banco Provincia, o Banco Nación, o AFIP, si él quiere hacer propuestas distintas entre sus acreedores quirografarios, la única posibilidad que tiene de hacerlo es categorizando. De lo contrario, no puede discriminar entre sus acreedores quirografarios, porque violaría el principio de igualdad y no va a ser homologable esa propuesta. ¿Sí? Pero, entonces, y en ese caso, ¿se homologa con la mayoría de cada grupo o la mayoría tiene que ser total? En ese caso, la doble mayoría de personas y de capital se tiene que dar en todas y cada una de las categorías. Por lo tanto, si el concursado, supónganse, categorizó a sus acreedores quirografarios en proveedores, entidades financieras, AFIP y quirografarios laborales, la doble mayoría de personas y de capital se tiene que dar en todas y cada una de las categorías, en esas 4. Si en una de ellas falla, no obtiene la doble mayoría, como principio general se declara la quiebra indirecta. ¿Sí? Como principio general, les dije. Hay una excepción que después la vamos a ver. Se tienen que dar 4 requisitos por los cuales el juez igualmente, y como con carácter excepcional, podría homologar igual el acuerdo. Pero en principio, si categorizó y en una de esas categorías falla, no se obtienen las conformidades, quiebra. Esa categorización es una facultad que se le otorga al concursado. No es que es obligatorio categorizar. La categorización es una herramienta que la ley concursal brinda al deudor para poder lograr el acuerdo. ¿Sí? Ahí en la categorización está la estrategia del abogado del concursado. Quizás el concursado analice que en su caso es mejor no categorizar. ¿Sí?
porque de esa manera quizás puede neutralizar a alguno de los acreedores que tienen medio hostil y porque le ofrece a todos la misma propuesta, y no hay problema. Trata a todos los quirografarios en una sola y única categoría legal. ¿Sí? La categorización es una herramienta para coadyuvar al acuerdo, para propiciar que el concursado logre el acuerdo, pero no es una obligación. ¿Sí? Profe, ¿cómo se ponderan la categorización de los acreedores? La categorización, vamos a ver, nosotros tenemos distintas etapas en el proceso. Sí, tenemos el pedido de concurso, que vimos la clase pasada, lo del artículo 11, lo de concursal, la sentencia de apertura, que es una resolución ordenatoria de todo el proceso, ¿sí? Luego viene lo que se llama el periodo informativo, el periodo dentro del cual se va a determinar quiénes conforman la masa pasiva, quiénes son los acreedores. Una vez que en el proceso se determina quiénes son los acreedores, ¿sí? Quiénes son los acreedores concurrentes, a quien el juez declaró admitido o verificado, el concursado ya sabe con quién tiene que negociar. Por lo tanto, una vez que el juez dicta la resolución de verificación, que es en la que se expide respecto de todos y cada uno de los pedidos de verificación, el concursado ahí tiene la posibilidad de categorizar. ¿Sí? Esa propuesta de categorización que realiza el deudor tiene que ser aprobada por el juez. El síndico va a emitir una opinión al respecto de esa propuesta de categorización que hace el deudor, y luego el juez resuelve. Obviamente que esa categorización, para que el juez la apruebe, tiene que estar hecha en base a un criterio razonable. No puede hacerse según la religión de los acreedores, supónganse, o según la orientación política. Eso no es razonable, ¿sí? Sería en base a criterios objetivos. Por ejemplo, la naturaleza del crédito o del monto de los créditos, ¿sí? Porque no es lo mismo negociar, supónganse, con la AFIP o con ARBA, que quizás con un proveedor. Porque la AFIP y ARBA tienen prohibido, por ley, hacer quitas. No podrían nunca un apoderado de ARBA o de AFIP aceptar una propuesta de acuerdo que tenga una quita. ¿Sí? A lo sumo pueden pactarse en 82 cuotas, pero quitas no. En cambio, con un proveedor sí, es alguien que negocia constantemente con el almacenero, supónganse. Entonces, en base a este criterio razonable, el concursado puede proponer categorías, ¿sí?, de acreedores, y el juez, con base a este criterio de razonabilidad, aprobarla. ¿Sí? Después vamos a ver que si el concursado opta por categorizar, los acreedores laborales quirografarios los tiene que poner en una categoría todos juntos. No los puede diseminar en diferentes categorías. ¿Sí? Porque se supone que la unión para los acreedores quirografarios laborales les otorga fuerza. Entonces, con la finalidad de no diseminar o burlar la voluntad de los acreedores quirografarios laborales, la ley dice que si el concursado categoriza, como mínimo, tiene que haber una categoría de quirografarios laborales. ¿Sí? Los quirografarios laborales no se pueden poner en cualquier otra categoría, tienen que estar juntos. ¿Sí? Ahora bien, si el concursado opta por no categorizar, no hay problema. Todos los quirografarios van a ser tratados como una sola y única categoría. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Respecto de, o sea, la pregunta era respecto de la ponderación de cada categoría respecto de cada acuerdo. ¿Cómo es que se logra la mayoría si cada categoría tiene un acuerdo diferente? Es que la mayoría se va a ponderar según los acreedores que están comprendidos en cada categoría. ¿Sí? Cuando el juez dicta la resolución de categorización, va a decir, supongamos, hay quirografarios laborales, proveedores y entidades financieras. ¿Sí? El juez va a decir, en la categoría de quirografarios laborales está Florencia Aguilera, Marcelo López y Juana González.
En la categoría de entidades financieras va a estar Banco Provincia y Banco Nación. Entonces, en cada una de esas categorías se tiene que lograr la doble mayoría, ¿sí? Cada categoría se computa en forma autónoma. ¿Sí? ¿Eso me preguntabas? Claro, eso mismo, o sea, cada categoría logra un acuerdo por su parte. Y luego, Exacto. por ejemplo, si son 3 categorizaciones con la mayoría absoluta, digamos, si llega al acuerdo con 2 y no con 1, No. tiene que llegar al acuerdo con 2. La doble mayoría de persona y de capital, si son 3 categorías, se tiene que dar en las 3 categorías. Si en una sola de esas categorías no se logra el acuerdo, no se puede homologar. Se declara la quiebra indirecta como principio general. ¿Se entiende? ¿Es esa la pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Quieren preguntar otra cosa? Díganme, ¿eh? En esa categoría de trabajadores, ¿entran, no entran los de los 6 meses? Si es quirografario laboral, tiene que ir a la categoría de quirografario laboral. Claro, pero los 6 meses no entran o sí entran después que pasaron los 6 meses y les quedó deuda. ¿Ahí entran? Si hay un acreedor laboral que se le deben 8 meses de remuneraciones, por esos 2 meses entran en la... Por esos 2 meses, su crédito por 2 meses entra en la categoría de quirografario laboral. Perfecto. ¿Sí? Los otros 6 meses es un crédito privilegiado, por el cual puede pedir el pronto pago. ¿Sí? Y no tiene que esperar a la homologación. En cambio, si los créditos que son laborales quirografarios, tiene que esperar sí o sí a la homologación. No puede cobrarlo antes. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica el pronto pago? Una autorización por parte del juez para pagar a un acreedor concursal, es decir, de causa o título anterior a la presentación. ¿Sí? Por eso decimos que en definitiva el pronto pago implica una preferencia de cobro en el tiempo, porque implica que ese acreedor laboral, o privilegio general, o especial, va a cobrar antes de que se homologue el acuerdo. ¿Sí? A su vez, para que un crédito sea pronto pagable, además de estar enunciado en el artículo 16 y tener privilegio general o especial, no debe existir duda acerca de su origen o legitimidad, ni encontrarse controvertidos, ni existir sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado. Si eventualmente esto sucede en un caso particular, esto implica que el juez deba rechazar el pronto pago o no lo debe autorizar. ¿Sí? El pronto pago puede ser de oficio o a pedido de parte. Esta también fue una novedad introducida por la ley concursal en el año 2006, ¿sí? Porque antes de esa reforma el pronto pago solo era a pedido de parte, a pedido del interesado. Sin embargo, ya a partir del año 2006 existe la posibilidad que el pronto pago se ordene sin necesidad de que el interesado lo pida. ¿Sí? Por eso es de oficio. Es muy sencillo. Y eso, profe, se determina cuando se inicia la demanda cuando se ponen todos los acreedores. Ahí ya directamente el juez... Muy bien. ¿Se acuerdan cómo era que por el artículo 11 el deudor tenía que denunciar toda la deuda que tenía, entre ellas la de naturaleza laboral? Y luego en la sentencia de apertura, el juez le daba vista al síndico para que presente un informe. En ese informe el síndico tenía que expedirse sobre los créditos laborales susceptibles de pronto pago denunciados por el deudor y también decir
si incluso de la documentación legal y contable del deudor surgían otros créditos susceptibles de pronto pago. Por eso decimos que es de oficio. Directamente, si esos créditos están enunciados en el informe que hace el síndico, que es el del artículo 14, inciso 11, ¿sí? Directamente el juez lo evalúa y ordena el pronto pago. Esto no significa que si hay algún acreedor omitido, algún acreedor laboral susceptible de pronto pago que no está en el listado que hizo el síndico y como consecuencia de eso fue autorizado por el juez, no lo pueda pedir. Por eso también hay pedido de parte. ¿Sí? Algún acreedor que fue omitido puede presentarse en el concurso y pedir el pronto pago, obviamente acreditando las circunstancias que lo autoricen. ¿Sí? El juez, para que lo pueda ordenar, primero debe dar vista al síndico y al concursado. ¿Sí? Para que el juez ordene el pronto pago, ¿es necesaria la verificación del crédito? La verificación, ¿qué es? Implica que el interesado tenga que presentar un escrito, pagar eventualmente un arancel, acompañar toda la documentación que tenga, y luego el juez dicte una resolución judicial y se expida acerca de ese pedido. ¿Es necesario ese trámite? No, Para el pronto pago no. 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 No es necesario ni la verificación, ni mucho menos la sentencia de verificación. Ni siquiera tampoco se exige una sentencia en un juicio laboral previo. ¿Sí? La decisión es apelable, dice la ley concursal, ¿sí? Y es muy importante los efectos que tiene la autorización del juez concursal cuando hace o cuando ordena el pronto pago. ¿Qué efectos tiene? A ver si lo encuentra. ¿Efectos de cosa juzgada, dice? Bien, ¿cómo dice concretamente? Dice, la resolución judicial que admite el pronto pago tendrá efectos de cosa juzgada material e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal. Esto es un efecto importantísimo que tiene la ley concursal cuando se ordena el pronto pago. ¿Por qué? Porque implica que ese crédito ya quedó insinuado, es como que ya fue reconocido en el concurso. Hace las veces de verificación, de cosa juzgada material. ¿Sí? Entonces, supónganse que por cualquier circunstancia ese crédito cuya autorización se otorgó por el juez no se llega a poder pagar y el concursado quiebra, se decreta la quiebra indirecta. Ese acreedor, cuyo pronto pago fue autorizado, no tiene que pedir la verificación en la quiebra, ya quedó verificado, por decirlo de alguna manera, porque la autorización del pronto pago hace las veces de verificación, importa cosa juzgada material. Ya nadie va a poder discutir su carácter de acreedor. Hay cosa juzgada material. ¿Sí? Los efectos que tiene entonces la autorización del pronto pago equivalen a la verificación, sin que haya sido falta haberla solicitado. ¿Sí? ¿Con qué se abona? Esto ya lo mencionamos, con fondos líquidos disponibles, si es que los hay, y si no, con el 3% mensual del ingreso bruto de la concursada. Fíjense que el artículo 16 establece que el síndico tiene que hacer un plan de pagos proporcional, mensual, a los créditos y a los privilegios, ¿sí? No pudiendo acceder, esto ya se los mencioné, en cada pago individual, en cada distribución, el equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Excepcionalmente, dice el artículo 16,
y dentro del régimen de pronto pago, el juez puede autorizar el pago a ciertos acreedores, es decir, exceder esos 4 salarios mínimos vitales y móviles mensuales, cuando ese acreedor se encuentra en una situación especial que necesite cubrir, supóngase, una contingencia de salud. Entonces, supónganse, a mí el concursado me debe 6 meses de remuneraciones. Se concursa. La ley dice que cada pago que se haga a cada acreedor en virtud del pronto pago no puede exceder mensualmente 4 salarios mínimos vitales y móviles. Supónganse que a mí el concursado me debe 20 salarios, el equivalente a 20 salarios mínimos vitales y móviles. La ley concursal dice que no se puede exceder en pago individual mensual el de 4. Pero si en mi caso yo tengo que viajar al exterior porque me tengo que hacer una operación y necesito que me pague todo. Entonces, en ese especial caso, la ley concursal habilita, obviamente, ante el pedido del interesado, a que me pague todo, ¿sí? Todo lo que me debe, pudiendo exceder incluso ese límite mensual del equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles, ¿sí? Pero esta excepción que se puede hacer es solo para los créditos susceptibles de pronto pago. Quizás suena un poco redundante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando salió esta reforma a la ley concursal, algunos autores decían que esta posibilidad de que un acreedor cobre el 100% del crédito se podía aplicar a otro tipo de acreedores, y no solo a los que tienen derecho al pronto pago, sino a los llamados acreedores involuntarios. Los acreedores involuntarios son aquellos que son acreedores, tienen un crédito contra el deudor, pero no porque quisieron válidamente contratar con él. No porque se pusieron de acuerdo y supóngase firmaron un mutuo. Por eso son involuntarios. No quisieron negociar con el concursado para que les dé una prestación. Por ejemplo, el caso de las malas praxis o los accidentes de tránsito. Si a mí me opera un médico y me deja con una incapacidad del 80%, yo no contraté con él para que sea deudor de esa indemnización hacia mí. Por eso soy involuntario. ¿Se entiende? Entonces, en virtud de esta parte del artículo 16, incluso algunos jueces han ordenado el pago a ciertos acreedores involuntarios que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por razón de la edad o por contingencias de salud. Y han utilizado como argumento esta parte que estamos comentando del artículo 16. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Se acepta cuando no son susceptibles de pronto pago o no? No entendí esa parte. O sea, ¿se puede utilizar, el juez lo puede aprobar? En casos muy puntuales, y es en los casos que, por ejemplo, les dije, y es obviamente depende del juez, básicamente, se han dado casos en los cuales jueces concursales han autorizado el pago de un crédito a un acreedor de causa de título anterior a la presentación que no era de naturaleza laboral, pero que tenía que cubrir una contingencia grave de salud, ¿sí? O que se encontraba en un estado de vulnerabilidad muy grave. Entonces, en ese especial caso, hay jueces que aplican esta parte que estamos comentando del artículo 16 y ordenan el pago a ese acreedor. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que viajar al exterior y me tienen que poner una prótesis o hacer un trasplante. Que no deja de ser sentido común, y ¿no? eso lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque el daño me lo ocasionó el mismo deudor. ¿Sí? Entonces, pero esos son casos que se dan en la práctica, ¿sí? Que quizás los jueces tratando de forzar, por decirlo de alguna manera, la norma, porque a ver si alguien puede leer el párrafo que estamos hablando.
¿Qué les parece? ¿Se colige de la ley que esto es solo para el pronto pago? ¿O que es para todo tipo de crédito, lo que estamos diciendo? ¿Quién puede leer el párrafo? Y que arranca excepcionalmente, ¿no, profe? ¿Ese? Sí. Excepcionalmente, el juez podrá autorizar dentro del régimen de pronto pago el pago de aquellos créditos amparados por el beneficio y que por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares deban ser afectados a cubrir contingencias de salud alimentaria u otras que no admitieran demoras. Entonces la ley dice, para hacer frente a los pronto pagos, el síndico tiene que hacer un plan de pago proporcional a los créditos, a los privilegios, no pudiendo exceder en cada pago individual, en cada distribución, un monto equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles. O sea, por mes, cada acreedor susceptible de pronto pago no puede recibir el equivalente a más de 4 salarios mínimos vitales y móviles, salvo un caso especial, salvo que tenga que cubrir una contingencia de salud o alimentaria, o que no se admita demora. Pero fíjense que la ley dice, dentro del régimen de pronto pago, excepcionalmente el juez podrá autorizar, dice, dentro del régimen de pronto pago, aquellos créditos amparados por el beneficio. O sea, de la letra de la ley surge en forma clara que esa posibilidad es solo para los acreedores susceptibles de pronto pago, ¿o no? Ahora bien, en casos especiales, el ejemplo que les di, hay jueces que autorizan el pago a esos acreedores, y me parece que está bien, ¿sí? Más allá de que no es lo que surge de la letra de la ley, lo cierto es que se utiliza esa norma como argumento, ¿sí? ¿Se entiende? Se hace una analogía con otros acreedores que no son laborales, Exacto. con privilegio especial o general, pero en virtud de las circunstancias y bueno, de la gravedad del acreedor, de la situación del acreedor. Exacto, exactamente, ¿sí? Si yo soy un acreedor en virtud de un accidente de tránsito o de una mala praxis que me ocasionó el propio deudor y necesito hacerme un trasplante, por eso tengo que viajar, ¿sí? Me tengo que comprar una prótesis, lo que sea, estoy en un estado de vulnerabilidad tal que necesito, ¿sí? Una cobertura urgente en virtud de un daño ocasionado por el mismo deudor. Hay jueces que, utilizando esta norma, confieren el pronto pago a esos acreedores que no son laborales, ¿sí? Está bueno porque es como que tiende, dentro de todas las cosas patrimoniales que tiene lo que es el concurso, tiende a la dignidad humana. Exacto, exactamente. Por eso hay casos que creo que se los mencioné en la primera clase. Nosotros vamos a ver que la ley concursal, fíjense, en el régimen de privilegios, parece que siempre se defiende más supónganse, al acreedor hipotecario. Sí, se protege más a los acreedores de tipo patrimonial, ¿sí? Más allá de la protección especial a los laborales, pero incluso con los laborales. Porque fíjense cuál es el asiento del privilegio de un acreedor laboral especial. Está en el artículo 241, inciso 2. ¿Cuál es el asiento del privilegio especial del acreedor laboral? ¿Entienden la pregunta cuando digo asiento? ¿241 era? Sí. Por ejemplo, el asiento del privilegio de un acreedor hipotecario es el inmueble. El asiento del privilegio de un acreedor prendario es el bien mueble. Póngase una prenda sobre un automotor y sobre el vehículo. El establecimiento donde ha trabajado. ¿Es el establecimiento? ¿Es en bien inmueble? No dice sobre las mercaderías, materias primas, maquinarias. Exacto. Exacto. Mercadería, materia prima, maquinaria que se encuentra en el establecimiento del deudor donde prestaron servicio. Fíjense que es bastante efímero el asiento del privilegio del acreedor laboral.
es que quizás lo que primero tiende a desaparecer en la quiebra. ¿Sí? Y los acreedores involuntarios, el ejemplo que les di, no están enumerados en el artículo 241. Es girografario. ¿Sí? Y estas circunstancias, sobre todo fundadas en los tratados de derechos humanos, han hecho que la propia Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad del régimen de privilegios en una quiebra, ordenando que primero se pague a este acreedor involuntario, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Entonces, en definitiva, ¿qué opciones tiene un acreedor laboral cuando se abre el concurso preventivo? Y solicitar el pronto pago. Bien, solicitar el pronto pago. Obviamente si es susceptible de pronto pago. ¿Algo más se les ocurre que pueda hacer? Presentarse como privilegiado. Presentarse a verificar, ¿sí? Es otra opción. Y otra opción es iniciar o continuar el juicio laboral en Provincia de Buenos Aires ante los tribunales laborales. ¿Sí? Tiene esa triple opción. Porque nosotros vamos a ver que abierto el concurso preventivo, los juicios laborales no se suspenden ni se atraen. ¿Sí? Antes de seguir con los otros efectos de la apertura del concurso, nos queda por mencionar cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento por parte del concursado del régimen de administración vigilada. Si nosotros dijimos que el concursado tiene actos prohibidos, sujetos a autorización. Si no cumple con este régimen, ¿sí? Supónganse, vende un bien registrable. ¿Esto era un acto de qué tipo? ¿Sujeto a autorización o prohibido? Vender un inmueble. No, Prohibido. Acto prohibido. ¿Está prohibido? No, sujeta a autorización. Ah, sí. Está sujeto a autorización. No está enunciado como, no es ni un acto gratuito, ni que altera la situación de los acreedores concursales. Es un acto relacionado con un bien registrable, enunciado de forma expresa como sujeto a autorización. Está sujeto a autorización. Si el concursado lo hace igual, el síndico se olvidó de diligenciar el oficio en el registro de la propiedad y no se anotó la inhibición general de bienes, y esto trae como consecuencia que el concursado venda un bien inmueble. Es nulo. Ese Es acto, ineficaz. ¿es nulo o ineficaz? Es ineficaz. Ineficaz. La ley dice que carece de efectividad. Es inoponible a los acreedores concursales. Es como si ese acto no existiera para los acreedores. Es como que si ese bien nunca salió del patrimonio del concursado. Es inoponible, es ineficaz, es un criterio distinto de la nulidad. ¿Sí? Esa es la sanción para el acto, la ineficacia. ¿Hay alguna sanción para el concursado? Yo imagino que ya se le decreta la quiebra, ¿no? O algo parecido. Para mí que es que se le quita de la administración de los bienes, o sea que en principio él podía administrarlo con vista al síndico, pero ahora como que tendría más o menos el efecto de la quiebra, como que le quitan la administración. Claro, para mí como que deja de administrar sus propios bienes. Bien, fíjense, esto surge del artículo 17, ¿sí? Sí. Se puede nombrar un coadministrador, un veedor, o directamente se lo puede desplazar de la administración.
Esa es la sanción para el concursado. No es que se le decreta la quiebra, sigue concursado, pero puede eventualmente ser separado de la administración. Y no interesa si ese tercero era de buena o mala fe, no se hace ese análisis. No importa si el tercero sabía que estaba concursado y eso hay que probarlo para que el acto sea ineficaz. No, el acto es ineficaz de pleno derecho y no se analiza la buena o mala fe del tercero, eso no importa, es indistinto. ¿Sí? Es un acto ineficaz de pleno derecho. Bien. Entonces, acuérdense bien cómo es el régimen de administración. Eso lo tienen que estudiar bien. Igual es sencillo, actos prohibidos, actos a título gratuito o que alteren la situación de los acreedores concursales, y los actos sujetos a autorización se pueden realizar válidamente siempre que antes de hacerlo se pida autorización al juez. Y son los que enumera el artículo 16 con esa norma residual o genérica de aquellos que excedan la administración ordinaria. ¿Sí? Nosotros vimos en la primera clase, hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los principios de la universalidad, colectividad e igualdad? Cuando hablamos de colectividad, distinguimos entre colectividad sustancial, no sé si se acuerdan, y colectividad procesal. Es decir, analizábamos los tipos de efectos que la apertura del concurso preventivo produce sobre los acreedores de causa o título anterior a la presentación. Dentro de la colectividad, desde el punto de vista sustancial, habíamos mencionado a la suspensión de intereses. Artículo 19. Fíjense, a ver, ¿quién lo puede leer? Yo lo leo, profe. Intereses. La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación, solo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda. Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias son... Hasta ahí, porque primero vamos a hablar de la suspensión de intereses, ¿sí? Este efecto de la suspensión de los intereses, ¿desde cuándo se computa? Es decir, ¿desde cuándo se entienden que los intereses quedan suspendidos? ¿Cuál sería la fecha de corte? La presentación del concurso. Claro, la presentación. La presentación, ¿sí? Es decir, la fecha de la demanda. Ahora bien, tengan en cuenta que este efecto de suspensión desde la demanda obviamente está supeditado a la apertura, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que la sección de la ley concursal se denomina efectos de la apertura. No sé si me explico. La suspensión de intereses es un efecto que produce la sentencia que abre el concurso, más allá de que se entienden suspendidos a la fecha de la presentación que es anterior. ¿Me explico? Lo que hace la ley concursal es disponer la suspensión de los intereses, pero no la extinción. ¿Sí? La idea es poner una fecha de corte hasta la cual los acreedores, cuando piden la verificación, liquiden los intereses y en virtud de eso determinen el monto que el deudor les debe, ¿sí? Y eventualmente esos intereses suspendidos a la fecha de la presentación se van a pagar si es que así se pacta en el acuerdo, ¿sí? La idea es cristalizar, determinar el pasivo en un momento determinado, es decir, a la fecha de la presentación, y darle al concursado la posibilidad de negociar con sus acreedores concursales si va a pagar o no esos intereses. Porque fíjense que el artículo 19 dice suspensión, no es que dice extinción de intereses.
Por lo tanto, esos intereses suspendidos, es decir, los que se devenguen desde la presentación hasta que el acuerdo se homologue, van a ser objeto de negociación entre el concursado y los acreedores. ¿Sí? Esa suspensión, en principio, es para todo tipo de crédito. ¿Sí? Créditos por obligaciones con los proveedores, créditos con el Banco Provincia o cualquier otro tipo de entidad financiera, ¿sí? Créditos con la FIP, con ARBA, todos los intereses como principio general posteriores a la presentación quedan suspendidos. Y reitero, se van a pagar si así se pacta en el acuerdo, ¿sí? Sin embargo, el artículo 19 establece dos excepciones, es decir, hay dos casos en los cuales la apertura del concurso no va a producir esa suspensión a la fecha de la presentación. ¿Cuáles son esos dos casos? Los créditos prendarios e hipotecarios. ¿Es para cualquier tipo de intereses de créditos prendarios o hipotecarios? ¿Cómo, profe? Les estoy preguntando la primera excepción, ¿sí? Es decir, ¿qué intereses, pese a la apertura del concurso, no se suspenden? Me dijeron, los de los créditos hipotecarios y prendarios. ¿Esto es así en general o hay que hacer una disquisición más? No, al final del párrafo dice, a ver si lo encuentro, de las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o la prenda. ¿Eso? Sí, ¿cómo dice el artículo 19? Dice, los intereses de los créditos así garantizados posteriores a la presentación solo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda. ¿Y qué significará eso? A mí no me quedó muy claro, la verdad, profe. Ya sabía que estaba ahí, pero no. Puede ser que sea asimilable a la situación de los acreedores laborales respecto de las materias primas, los insumos y, bueno, todas las cosas del lugar de trabajo. Podríamos hacer una especie de analogía, ¿sí? Nosotros vamos a ver que cuando se abre el concurso preventivo, además de estos efectos sustanciales, hay efectos procesales. Entre esos efectos procesales está el de la suspensión de las acciones individuales, ¿sí? Entonces, como principio general, abierto el concurso, los acreedores concursales tienen suspendidas sus acciones individuales, no pueden ejecutar al deudor, no lo pueden demandar. ¿Por qué? Porque tienen que venir a verificar el concurso. Sin embargo, vamos a ver que hay muchas excepciones a este principio de suspensión de acciones. Es decir, va a haber acreedores que, pese a la apertura del concurso, pueden continuar su juicio contra el concursado. ¿Sí? Algunos de esos acreedores son los acreedores hipotecarios y prendarios. Estos que estamos viendo están en el artículo 21, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de los primeros artículos porque son cuestiones muy básicas. Los acreedores hipotecarios y prendarios, según el artículo 21 de la ley concursal, pueden continuar con su acción individual. Es decir, pueden rematar el bien grabado. ¿Sí? Supónganse el hipotecario puede rematar el inmueble. Sin perjuicio de que tiene que presentar la verificación en el concurso. ¿Sí? Por lo tanto, este acreedor
pese a la apertura del concurso, sus intereses posteriores a la presentación no se van a suspender, siempre y cuando el dinero que obtenga en la venta del inmueble alcance para pagarlos. ¿Sí? Supónganse, el acreedor hipotecario, que está habilitado por el artículo 21 a seguir con el juicio hipotecario, logra el remate del inmueble. Obtiene por la venta 1.500.000 pesos. ¿Sí? Ese 1.500.000 pesos primero hay que pagar las costas de esa ejecución. ¿Sí? Después hay que pagar intereses anteriores que tengan privilegio, que es hasta los 2 años. Después el capital del crédito y si me alcanza, pagaré los intereses posteriores a la presentación en concurso. Si ese 1,5 millones me alcanza para pagar todo, no se suspende. De lo contrario, si ese 1,5 millones no me alcanza para pagar los intereses posteriores a la presentación, lo que no se alcanzó a pagar en ese concepto queda suspendido. ¿Sí? Por eso el artículo 19 dice que... Sí. O sea que esos juicios no tienen el fuero de atracción, o sea, continúan. Exactamente, exactamente. Muy bien la observación, ¿sí? Esas acciones individuales Se le cortó a la profe, ¿no? ¿Se cortó? Sí. Sí, yo iba a preguntar lo mismo. Calculo que Pensé sí. que era yo. Sí, yo también pensé que era yo. Estamos todos moviendo un brazo, algo para saber que no somos nosotros. Se fue la profe. Capaz que se le cortó la luz porque acá en el barrio está lloviendo.